Saludos, queridos alumnos, vamos a seguir con los tutoriales para tratar de clarificar algunas cosas que quedan pendientes. En el ejercicio o en la tarea número 2, en los 7 ejercicios que les pedí, voy a resolver para clarificar un poquito. El ejercicio número 3 dice: la agencia Nissan ofrece planes de créditos para la adquisición de un nuevo automóvil. Si su precio es mayor de 250,000, la agencia solicita 25% de enganche y el resto debe de cubrirse en 24 mensualidades sin intereses. Ahora, si el automóvil tiene un valor menor de 250,000, se requiere un enganche de 35% y el resto se debe pagar a 18 mensualidades sin intereses. ¿Cuánto pagaría mensualmente el cliente por su automóvil? Vamos a resolver en el programa de Neobook. Para esto yo me adelanté tratando de ser un poquito más corto los videos, que esto ya está solventado, estas situaciones, ¿no? En el caso de colocar títulos, aquí estoy utilizando, fíjense, es importante que en cada problema clarifiquen sus datos de entrada. En este caso, para mí, el precio del auto va a ser datos de entrada, porque en función de esto voy a calcular cuánto voy a pagar mensualmente y cuánto enganche voy a pagar. Para eso necesito tres datos: un dato de entrada, precio del auto, y dos datos de salida, precio mensual y el enganche. Lo voy a poner de otro color para poder diferenciarlo. En este caso vamos a ponerlo de este color. Ok, datos de entrada, datos de salida. Precio del auto, ¿qué variable estoy manejando en precio del auto? Yo lo estoy manejando como PA. Precio mensual, que son datos de salida, serían mensualidades que voy a pagar, y enganche, la variable que estoy utilizando, sería ENG de enganche. Vamos a calcular. En este caso voy a borrar el código que ya tenía, lo voy a hacer desde un inicio. Primeramente, dependiendo lo que el usuario me diga cuánto cuesta el auto, voy a utilizar una instrucción condicional. ¿Se acuerdan? Las instrucciones condicionales es la instrucción if, donde mi problema toma dos caminos de solución. Está en el apartado de control, en el si condicional. ¿Qué vamos a preguntarle aquí a la computadora dependiendo los datos de entrada? Vamos a preguntar si el precio del auto es mayor o menor de 250,000, por lo tanto procedemos a hacer la condición. La variable que vamos a utilizar, como ya les dije anteriormente, son precio del auto. Vamos a insertar y la pregunta es: ¿el precio del auto es mayor que la condición que les puse en el problema, que sea 250,000? Si el precio del auto es 250,000, voy a calcular. Acuérdense que en el primer renglón, antes del else, puedo colocar todas las operaciones que yo requiera, ¿sí? En esta indica cuando es sí, cuando el condicional es sí, y cuando el condicional es no. Si el precio del auto es mayor a 250,000 de acuerdo a mi problema, si es mayor a 250,000, solicita el 25% de enganche y el resto en 24 mensualidades. ¿Cómo lo calculamos? Entonces aquí vamos a calcular el enganche. Para calcular el enganche ya no vamos a utilizar otro sí condicional. Lo que vamos a hacer es hacer un cálculo matemático. Entonces aquí en control, ahí mismo en control, nos tienen que mover. Está el cálculo matemático, le decimos a la computadora: para calcular el enganche, vamos a calcular primero el enganche. Para calcular el enganche tenemos que multiplicar el precio del auto, lo tenemos que multiplicar, acuérdense que el operador de multiplicación es el asterisco, me dice el problema que lo tengo que multiplicar por el 25%, porque voy a pagar el 25% de enganche. Entonces esto lo voy a multiplicar por 0.25. Como es un valor porcentual, es en decimal. 0.25 me representa el 25%. ¿En dónde voy a almacenar el enganche? Como estoy calculando el enganche, hay una variable de salida que lo utilicé para el enganche. Le doy aquí en enganche y le damos a insertar. ¿Qué estoy diciendo? Vas a calcular el precio del auto dependiendo de lo que me pongas
por 0.25 y lo vas a almacenar en el enganche. Ok. ¿Qué más va a hacer? No nada más vamos a calcular el enganche, esto es el que tenemos aquí. Vamos a calcular cuánto va a ser el costo de la mensualidad que yo tengo que pagar. En el primer ejercicio, cuando el valor sea mayor que 25, de que 250,000, mis mensualidades las tengo que dividir entre 24, por lo tanto vamos a insertar otro cálculo matemático para hacer mis divisiones. ¿Cómo voy a calcular mis mensualidades? Entonces aquí vamos a hacer esto. Al precio del auto le vamos a restar lo que tenga el cálculo del enganche. Es decir, al precio del auto le vamos a restar lo que vamos a pagar de enganche y lo que me reste. Por eso es una resta que vamos a meter en paréntesis. Acuérdense la agrupación de términos. Voy a restar estos dos, el precio del auto menos el enganche, y lo voy a dividir entre las 24 mensualidades que me piden para esta condición. ¿Y en dónde voy a almacenar mis mensualidades? Pues obviamente mis mensualidades en la variable men de mensualidades. Le damos a insertar y le damos a aceptar. Ya tenemos estas dos condiciones cuando el valor sea mayor que 250,000. Para el otro es exactamente estas mismas condiciones, pero el cálculo va a ser a 35% y a 18%. Vamos a proceder, son dos operaciones similares porque una es cuando es mayor de 250,000 y el otro es cuando es menor de 250,000. Entonces, después del else es cuando mi problema es que la condición no se cumple cuando no es mayor de 250,000. Else, acuérdense que es si no. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner un cálculo matemático en donde decimos el precio del auto, lo mismo que en la parte superior, el precio del auto lo vamos a multiplicar porque vamos a calcular el enganche, lo vamos a multiplicar por 0.35 y vamos a almacenar en la variable de enganche. El precio del auto por el porcentaje, lo insertamos en enganche y le damos a aceptar. Este es la misma operación que aquí, nada más que varía el porcentaje del enganche. Vamos con la siguiente operación de matemática para calcular las mensualidades entre 18, porque así me pide el problema. Cálculo matemático, abrimos paréntesis que dice el precio del auto, le vamos a restar lo que vamos a dar de enganche, cerramos paréntesis y dividimos entre 18 mensualidades. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Obviamente en la variable de mensualidades. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Este sería nuestro código para este ejercicio. Vamos a probar si funciona, vamos a hacer nuestras pruebas. Acuérdense siempre de guardar nuestro ejercicio en cualquier lado. Ustedes deben de tener todos los ejercicios compilados en las hojas así como se los pedí. Yo lo estoy haciendo en una sola individual. Vamos a probar, vamos a ejecutar el programa y probamos dándole datos de dos. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro carro cuesta 300,000 pesos. Le damos calcular, obviamente va a calcular cuando es mayor de 25, va a calcular un enganche de 75,000 pesos y una mensualidad de 9,375. Ahora, si las condiciones son diferentes, vamos a suponer que es un carro de 100,000 pesos. Volvemos a calcular y obviamente vamos a dar un enganche como es al 35% de 35,000 y unas mensualidades de 3,611 pesos.